Vamos a referirnos a una cuestión muy actual que tiene que ver con la salud mental de la gente que no lee literatura. Entre otras cosas, porque la gente que lee literatura no tiene problemas de salud mental a pesar de todo lo que ha dicho Platón y a pesar de lo que Platón ha hecho creer a mucha gente que equivocadamente lo ha leído al revés y lo ha leído mal. La literatura puede funcionar como el mejor sistema inmunológico para prevenir enfermedades mentales. Y de hecho, no por casualidad, las generaciones que menos formación literaria tienen son las que más problemas mentales sufren. Y esta no es, insisto, una cuestión frívola, ni es una cuestión oportunista, ni muchísimo menos. Actualmente nos encontramos ante la segunda generación de la historia, en las últimas décadas, acaso en el último siglo, que no es que tenga menos formación literaria que otras, es que no tiene ninguna, no tiene formación literaria. No es que estemos ante la primera generación, estamos ante la segunda generación que ha rebasado su adolescencia sin tener ninguna formación literaria. Porque hoy en día, actualmente, en los tiempos de hoy, no se estudia literatura ni en el colegio, ni en la enseñanza media, ni tampoco en la universidad. Se estudian simulacros de literatura, se estudian contenidos que se hacen pasar por literarios, pero que en realidad no lo son. Y la literatura que se muestra, o de la que se habla, no exige la adquisición de conocimientos mínimamente imprescindibles para entender lo que esa literatura supone y lo que esa literatura significa. Podrá decirse que sí, podrá decirse que no, podrá discutirse lo que quiera, lo que se quiera se podrá discutir. Yo no voy a entrar en ninguna discusión, yo simplemente hablo de lo que sé y de lo que constato. Y constato, insisto, que estamos ante la segunda generación de la historia de las últimas décadas, prácticamente del último siglo, que ha rebasado su adolescencia sin tener ningún tipo de formación literaria, ni solvente ni insolvente, es que no tiene ninguna. Y la segunda tesis que aquí presento, que aquí sostengo, es que la formación literaria es uno de los mejores recursos para la prevención de enfermedades mentales. Claro, naturalmente ustedes me van a decir, pues diga por qué, demuestre cómo, demuestre por qué. Sí, lo puedo demostrar fácilmente y es muy evidente, resulta muy evidente de ver. La formación literaria prepara al individuo, prepara al ser humano para conocer una serie de alternativas en la vida que naturalmente se dan más allá de la literatura, pero que la literatura presenta cartografiadas como un auténtico repertorio de opciones y de posibilidades que permiten sortear grandes amenazas y grandes problemas. ¿Cuáles son las mayores amenazas y los mayores problemas que asedian, que acechan, que destruyen la vida de un ser humano? Pues son tres, y han sido siempre tres, y no me digan que no lo saben, porque eso lo saben desde que nacieron. Y estos tres enemigos capitales de la vida humana, que son los fertilizantes y los hormonantes mayores de los problemas mentales y de las enfermedades mentales, son el miedo, la mentira y la culpa. Es decir, el miedo, la mentira y el sentimiento de culpa organizan la vida de la gente desde que hay mundo y desde que hay seres humanos. Y claro, me dirán ustedes, ¿y la literatura previene el miedo, la mentira y el sentimiento de culpa? Hombre, pues díganme ustedes qué es lo único que puede enfrentarse a la filosofía, lo único que puede enfrentarse a la ideología y lo único que puede enfrentarse a la religión. Lo único que puede enfrentarse a la filosofía, a la religión y a la ideología es la literatura. Y una prueba evidente de ello es que la filosofía platónica nace con la intención patibularia y exterminadora de expulsar a la literatura del Estado, de expulsar a la literatura de la República. Y no deja de ser irónico que 25 años después de Platón, sin Platón en ningún gobierno tirano del planeta, Platón era muy amigo de los tiranos, sobre todo de los de Siracusa, sin Platón, la literatura haya sido expulsada de la República. No se ha expulsado a la filosofía, puesto que la filosofía se transforma de mil formas y maneras y persiste siempre a través de la religión, de la autoayuda, de la política y de muchas otras formas de convicción que naturalmente tienen como finalidad afectar el estado emocional del ser humano, no tanto para convertirlo en un emoticono, que eso ya lo hacen las redes sociales, mejor dicho, lo hace el propio ser humano voluntariamente a través de las redes sociales, sino sobre todo para convertir al ser humano en una criatura vulnerable al miedo, vulnerable a la mentira
y vulnerable a cualquier tipo de sentimiento de culpa. Es decir, lo que en el pasado era un pecado, hoy es un delito. Pero el sentimiento de culpa no se ha desvanecido, sino que se ha fortalecido o se ha articulado a través de otros cauces o a través de otros medios, apadrinado siempre por algún tipo de filosofía, por algún tipo de religión y por algún tipo de ideología. Claro, la literatura es el único, digamos, elemento que permite enfrentarse a la filosofía, a la religión y a las diferentes ideologías. Naturalmente aquí hay una pugna y un enfrentamiento muy grande, puesto que muchos filósofos han tratado de monopolizar la literatura poniéndola bajo la jurisdicción de sus propios intereses. Muchísimas religiones han tratado de intervenir en la literatura, unas con más éxito que otras, como ocurrió con el catolicismo a través de figuras como Dante Alighieri en la Divina Comedia o Calderón de la Barca en la mayor parte de sus obras teatrales. Y las ideologías políticas también han tratado de intervenir constantemente en la literatura para monopolizarla bajo su jurisdicción, como ha sido pues el caso del realismo socialista, del realismo marxista o de la literatura fascista o del futurismo. Es decir, que la literatura siempre ha sido un objeto muy goloso y muy codiciado por parte de todo tipo de religiones, de filosofías y de movimientos ideológicos para ponerla bajo su jurisdicción. Pero algo tiene la literatura que se resiste tremendamente a este tipo de prácticas. El cine, por ejemplo, no. El cine se entrega muy fácilmente a este tipo de prácticas porque el cine y la publicidad casan muy bien. Sin embargo, la literatura y la publicidad ya no casan tan bien. Es una relación mucho más conflictiva. La literatura exige medios técnicos mucho más baratos y mucho más asequibles de los que requiere el cine para hacerse visible y para hacerse audible. Y por esta razón tiene más independencia respecto a los poderes económicos de los que el cine puede disponer. Sin dinero no hay cine, sin dinero sí hay literatura, evidentemente. Otra cuestión es que esta literatura resulte o no visible, y es el gran desafío que, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, tienen los estudios literarios. Pero digo todo esto porque, insisto una y otra vez, la literatura es el principal sistema inmunológico para la prevención del miedo, de la mentira y del sentimiento de culpa. La lectura de una obra como La Regenta, de Clarín, de una novela como El Quijote, de Cervantes, o de un libro sapiencial, paranético, como el libro de Buen Amor, el libro del arcipreste, llamado también libro de Buen Amor, constituyen por sí solos unos auténticos manuales para abrirse camino en la vida. Es decir, La Regenta es un manual para dejar de ser cura, es decir, para enfrentarse a la religión. El Quijote es un manual para dejar de ser idealista, es decir, para enfrentarse a los idealistas, porque el idealismo no es más que el miedo a la realidad, y es el miedo a una realidad llena, a su vez, de falsos sentimientos de culpa y saturada de mentiras. El idealismo es la mayor mentira en la que el ser humano puede creer, pero naturalmente está obligado a creer en esa mentira en tanto que no es capaz de vivir sustrayéndose a ella. Es decir, que del mismo modo que la zorra que quería comerse las uvas, cuando no pudo alcanzarlas, dijo, están verdes, engañándose a sí misma, pues el idealismo funciona del mismo modo. Es decir, como no puedo conseguir algo, la culpa la tiene ese algo, no la tengo yo. La culpa la tiene la realidad, no la tengo yo. Y la mejor forma de condenar la realidad es declarándome yo idealista y negando la evidencia. De hecho, el idealismo, insisto una y otra vez, no es más que una declaración de temor insuperable a la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad. Es decir, Kant fue algo peor que un cobarde y que un tramposo. Es decir, fue alguien que legitimó la mentira como forma de vida. Fue alguien que legitimó el autoengaño como forma de hacerse incompatible con la realidad. El resultado de ese idealismo lo tenemos de forma galopante en el siglo XXI. Es decir, la gente niega la realidad una y otra vez, de tal manera que lo único que pretende es sobrevivir engañándose a sí misma, y el desenlace es que hay un momento dado en el que este autoengaño no puede mantenerse, y se produce pues el hundimiento, es decir, se produce una patología que va destruyendo progresivamente, que va destruyendo día a día el estado
de la salud mental de cualquier persona y de cualquier ser humano. Esto, claro, es una situación que desemboca en una pandemia de patologías pues planetarias, valga la redundancia. Pero digo todo esto porque una y otra vez en la prensa, diferentes artículos, diferentes encuestas, diferentes estadísticas, dicen una y otra vez que dicen lo siguiente. Cito aquí un artículo de Jaime Cervera que, con mucha coherencia y con mucha lógica, advierte: los jóvenes que pasan más tiempo frente a pantallas tienen peor salud mental. Bien, los jóvenes y los viejos, y los miopes y los no miopes, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por las pantallas? No, sino por el contenido de las pantallas. No podemos confundir el medio con el contenido. Es decir, aquí los adultos tienen un problema con las pantallas que es superior incluso al problema que tienen los más jóvenes. Es incluso superior al problema que tienen los adolescentes. Y lo es porque los adultos todavía no han asimilado que las pantallas han llegado para quedarse. Es decir, es lo mismo que si en el siglo XV, en el siglo XVI, condenamos el libro porque es mejor el pergamino. Es decir, ustedes tienen que habituarse a convivir con las pantallas. Otra cosa es que el contenido de las pantallas no les guste, o que el contenido de las pantallas destruya el bienestar de la salud mental de quienes consumen esos contenidos a través de las pantallas. Pero la culpa no la tiene el medio, la culpa la tiene el contenido del que los adultos han saturado el medio. Es decir, convénzanse de una vez de que las pantallas han venido para quedarse a convivir entre nosotros. Entonces, o ustedes hacen compatible la convivencia de la pantalla con su propia vida, o ustedes pierden la partida, no hay otra. Entonces la cuestión no está en suprimir las pantallas a los chiquillos, la cuestión está en llenar las pantallas de contenidos que en lugar de destruir la salud mental de los consumidores, la preserven. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la cuestión es enseñar a los más jóvenes a utilizar las pantallas, en definitiva, ¿no? Porque los libros pueden ser tan perniciosos como las pantallas, evidentemente. ¿O es que entregarían ustedes la lectura de un libro como Mi lucha, de Adolf Hitler, a los estudiantes de bachillerato de 12, 13, 14 años? Estamos hablando de lo mismo, es decir, que cuando ustedes elogian el libro, ¿qué tipo de libros elogian? Es decir, cuando ustedes elogian la filosofía, ¿qué filosofía elogian? ¿Elogian la filosofía de Platón, la que da a los tiranos un poder totalizante y totalizador y totalitarista sobre una sociedad humana? Es que no toda filosofía por el hecho de ser filosofía es buena ni valiosa. No todos los libros por el hecho de ser impresos en formato libro tradicional son buenos y valiosos. Ni no todo lo que sale en las pantallas es aborrecible y castigable, evidentemente. Entonces, claro, se dice aquí, en la noticia o en el artículo de Jaime Cervera, se dice: el tiempo de uso de dispositivos puede aumentar los niveles de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Sí, claro, pero es que depende de lo que se lea, depende de lo que se consuma, depende de lo que se vea. Es decir, insisto en que la falta de formación literaria te hace vulnerable a tres enemigos esenciales de la historia humana y del género humano, que son el miedo, la mentira y el sentimiento de culpa. Es decir, que si tú no tienes una preparación, una formación humana, que eso es el objetivo fundamental de las denominadas ciencias humanas, hacer al ser humano compatible con el control de sus sentimientos para que no caiga en manos de perturbados filosóficos, religiosos o ideológicos que destruyan al ser humano, haciéndolo incurrir en formas de comportamiento que sean enemigas de la propia convivencia humana. Y eso lo previene la literatura mucho mejor que la filosofía, mucho mejor que la religión y mucho mejor que las ideologías, ¿no? Entonces, claro, si una persona tiene una buena formación literaria, está en mejores condiciones de preservar su salud mental que si tiene una mala formación literaria. El hecho de que la formación literaria de las dos últimas generaciones de la historia de Occidente, ya no solo de España, sino de Occidente, sea nula, sea igual a cero, convierte a estos seres humanos en criaturas totalmente vulnerables a la creencia en mentiras, a un sentimiento falso de culpabilidad y, por supuesto, a estar sujetas a infinitos miedos que ni sabrán explicarse, ni sabrán controlar, ni sabrán resolver de ninguna manera. Entonces, sigan ustedes privando a la gente de formación literaria y cada vez se encontrarán con más personas destruidas por el miedo, incapacitadas por falsos sentimientos de culpa y, por supuesto, creyéndose todo tipo de mentiras. De tal manera que, vamos, en lugar de ir al médico pueden ir al gurú, o en lugar
de leer cualquier cosa, pueden seguir las predicaciones de los que se dedican pues, a la geopolítica, a la filosofía o a la interpretación de las bolas de cristal. Da absolutamente lo mismo. Insisto que la literatura es el principal sistema inmunológico para preservarnos y para defendernos de las posibles enfermedades mentales. Claro, se aducen en diferentes artículos y trabajos datos estadísticos. Se dice que la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos advierte que el tiempo que pasan los jóvenes frente a las pantallas se relaciona directamente con el deterioro de su salud mental. Y entonces se mete inmediatamente el tema de la felicidad o de la infelicidad, cuando la felicidad es un sentimiento completamente subjetivo que varía de unas personas a otras. Para unas personas la felicidad consiste en ingresar en un convento de clausura a los 14 años. Para otras personas la felicidad consiste en ponerse una grapa en los genitales y enseñar la grapa, ¿no? Puesta. Entonces, claro, la felicidad es una experiencia muy personal y cada uno la vive a su manera. Entonces hay personas que son felices viviendo en la selva y hay otras personas que son felices sin salir de casa y hay otras personas que son felices sin hablar y hay otras personas que son felices sin callar, lo cual puede resultar más o menos inconveniente o placentero a los que están a su alrededor. Eso ya depende de cada uno. Pero, claro, se dice, y cito aquí a Jaime Cervera, la investigación de este instituto, de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, señala que tradicionalmente la curva de la salud mental en relación a la edad tenía forma de joroba, es decir, de una U invertida. De modo que los problemas psicológicos eran escasos en la infancia y la juventud y aumentaban durante la edad adulta y volvían a caer en la vejez. En paralelo, prosigue este autor, el bienestar subjetivo solía tener forma de U, de forma que era alto, de U derecha, normal, no invertida, de forma que era alto en la primera y en la última etapas de la vida y se reducía en los de mediana edad. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado y ahora el mayor porcentaje de personas que afirma sufrir de infelicidad o depresión se concentra entre los 19 y los 32 años de edad, que es básicamente la edad de los milenaristas, básicamente la edad de esta generación que comienza su vida en la década de 1990, que es probablemente la generación con mayor vulnerabilidad en cuanto a miedo, mentira y sentimiento de culpa que se ha conocido prácticamente en las últimas décadas. Y esta es una limitación muy grande en la vida, cuando se es vulnerable en estas tres dimensiones casi al 100%. Se es vulnerable al miedo, se es vulnerable a la mentira y se es vulnerable a un sentimiento de culpa. Es decir, cualquier cosa que se te diga va a suponer que tú asumas esa culpa. Es decir, tú tienes la culpa del cambio climático, tú tienes la culpa de que suban o bajen los intereses, tú tienes la culpa de la contaminación, tú tienes la culpa de todo. Entonces, antes todo era pecado porque suponía ofender a Dios y hoy todo es delito porque supone ofender a la naturaleza o a quien sea. Pero el caso es que la culpa la tienes tú. Claro, cuando alguien no es capaz de sustraerse a este sentimiento de culpa, que en estéreo se le recuerda constantemente, pues evidentemente acaba siendo vulnerable a él, y acaba asumiendo la culpa, y acaba reconociendo públicamente su culpa ante un auditorio que precisamente le habla de la culpa solo para que la reconozca, aunque no tenga ninguna culpabilidad, ni haya ninguna causa que pueda reconocerse él como culpable de ella. Pero eso no importa, porque estamos hablando de componentes completamente subjetivos, estamos hablando de un idealismo cuyo punto de partida es la negación de la realidad. Insisto que el idealismo es el miedo a la realidad. Entonces, un país que como Alemania ha creado nada menos que todo un sistema filosófico de pensamiento basado en el idealismo, es lo mismo que decir que todo un país ha creado un sistema de pensamiento basado en el miedo a la realidad, por una impotencia cuya consecuencia más reactiva fue, entre otras, indudablemente, el nazismo, como una reacción violentísima a un miedo, a una realidad que necesariamente tenían que destruir para poder sobrevivir. Y ya se ha visto cuál ha sido históricamente el desenlace de esa reacción. Prosiguen otros informes, ahí el Programa Internacional del Cuestas, el llamado ISSP, de los años 2011 a 2021, esa década del 11 al 21, advierte que el porcentaje de gente joven que afirma ser infeliz o vivir en depresión se ha duplicado respecto a décadas o años anteriores. Las personas de 19 años que afirman sufrir depresión han pasado del 7% al 13% en 10 años, casi el doble, prácticamente el doble. Claro, la idiotez tiene una fuerza impresionante.
una fuerza más impresionante que la inteligencia. Entonces, si a un ser humano se le desposee de la inteligencia que le ofrece la literatura, de la inteligencia que le exige el arte en general y la literatura en particular, ¿qué cabe esperar? Más que una vulnerabilidad al engaño, a la mentira, a la culpa y al miedo. No hay otra opción, no hay otra puerta de salida. Consecuencias de todo esto. Las señala también, entre otros artículos, el de Jaime Cervera, y vuelvo a citarlo. Las consecuencias son la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas. Es decir, las consecuencias del miedo, de creer en mentiras y de asumir culpas que no te corresponden. Es decir, el falso sentimiento de culpa, que además el miedo, la mentira y la culpa inducen al ser humano a acusar a otros de los mismos sentimientos propios. De tal manera que la víctima se convierte en verdugo automáticamente, al señalar a otras personas que son culpables de no colaborar con la solución de problemas imaginarios que el idealismo, como una forma de temer a la realidad y de engañarse a sí mismo, genera e inventa. Esta realidad se refleja de forma muy drástica, cito a Cervera, en los niveles de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas entre los jóvenes, en los datos correspondientes a los años 20-23. De nuevo, informes que van en la misma dirección. Suponemos que estos informes son ciertos, o al menos que lo son ciertos en buena parte, porque no hace falta más que salir a la calle, trabajar o estar en contacto con gente joven para percibir que el miedo, la vulnerabilidad a la mentira y el sentimiento de culpa, sentimiento patológico de culpa, es enorme, es realmente enorme, y además no sabe explicarse, no sabe justificarse. El ser humano no sabe defenderse del miedo, no sabe defenderse de las mentiras, porque no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, no sabe cribar críticamente la interpretación de la realidad, y no sabe defenderse de las falsas acusaciones que pesan sobre él, entre otras porque el miedo es más fuerte que las posibilidades de autodefensa, en definitiva. Claro, dos cifras en concreto son especialmente elocuentes, cito, para evidenciar el deterioro psicológico entre los jóvenes. El 32% de los de 22 años afirma sufrir depresión y el 30% de los cercanos a los 30 han considerado alguna vez la posibilidad de quitarse la vida. Claro, hablamos de personas nacidas de la década de 1990 en adelante. Claro, estas situaciones remiten a un tipo de sociedad que no puede valerse por sí misma. Es un tipo de sociedad completamente vulnerable. Evidentemente, yo no afirmaré en términos rotundos que la formación literaria resolvería definitivamente todos estos problemas, pero sí puedo asegurar que ayudaría enormemente a contrarrestarlos. En primer lugar, porque la interpretación literaria exige una inteligencia que, de no darse esta interpretación literaria, ni se satisface ni se desarrolla, de tal forma que el ser humano se refugia, en lugar de la inteligencia, en reacciones emocionales como la risa, por ejemplo. La risa es uno de los mecanismos más socorridos de autodefensa. Es decir, cuando alguien no sabe qué hacer, se le queda cara de emoticono de carcajada. Se le queda la cara de un emoticono que se carcajea. Es decir, es la reacción de la autodefensa frente a una realidad de la que públicamente te avergüenzas. Cuando alguien te señala con el dedo, declarando, denunciando una realidad de la que públicamente te avergüenzas, se te queda cara de emoticono en plan carcajada. Pero eso no resuelve el problema, sino que simplemente lo que se hace con ello es acusar recibo de que has interiorizado, que un dedo ajeno se ha metido en tu llaga, en definitiva, hiriéndote hondamente. Y la reacción inmediata es buscar una salida por la puerta de la carcajada, por el camino de la bufonada. Pero eso, lejos de liberarte más allá de un instante de la inevitable responsabilidad de dar una respuesta coherente, te delimita en un tercer mundo semántico del que realmente es que no sabes salir. Porque, insisto, eres víctima del miedo, eres víctima de la mentira y eres víctima de un falso sentimiento de culpa que no puedes superar. Y cuando alguien, insisto, no puede superar el miedo, no es capaz de desmitificar la mentira, y no es capaz de liberarse de un sentimiento de culpa que no le corresponde, pues tiene su vida atada de pies y manos, evidentemente. Da igual que la jaula tenga la puerta abierta, nunca vas a salir de ella porque tienes miedo a volar, porque tienes miedo a nadar fuera de la pecera, porque no sabes, porque el miedo es tan poderoso que no te permite vivir, y necesitas la autosatisfacción del idealismo para poder
salir de casa o simplemente asumir el día a día. Necesitas engañarte a ti mismo para poder vivir, pero eso tiene un límite, eso tiene una fecha de caducidad absolutamente inevitable, y desde luego el desenlace final es un fracaso irreversible, es un fracaso que no remontas. Claro, si la gente pasara las horas que emplea mirando contenidos estúpidos en una pantalla, en un libro, porque hablamos de pantallas como si las pantallas hubieran venido con el ordenador. Las pantallas ya están desde mediados del siglo XX en la televisión. Entonces hubo una época en la que se hablaba de las pantallas televisivas y de la televisión como la caja tonta. Bueno, pero es que con pantallas llevamos viviendo hace muchos años, hace incluso varias décadas. En pantallas, dentro de poco llegaremos a casi un siglo de convivencia con las pantallas. Es decir, parece que hablamos de pantallas limitándonos a las del ordenador, cuando las pantallas ya están entre nosotros desde mediados del siglo pasado a través de la televisión. Otra cuestión es que las pantallas vayan por delante de la inteligencia humana a la hora de desarrollar capacidades humanas que nos permitan convivir con ellas. Por eso digo que el problema de las pantallas no es un problema de los jóvenes, es un problema de los adultos. Es decir, cuando esta generación de adultos que no sabe cómo integrar las pantallas en su vida desaparezca, los jóvenes no tendrán ese problema, porque simplemente habrán fracasado en el consumo de productos a través de las pantallas, o simplemente habrán sabido elegir aquellos productos que a través de las pantallas permitan enriquecer su forma de vida y prevenirse frente a sentimientos de culpa, falsos sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, y evidentemente les permitan distinguir la verdad de la mentira, lo cierto de lo falso. Es decir, el problema de las pantallas es un problema de los adultos, es un problema de una generación que ha nacido sin pantallas informáticas, pero sí con pantallas televisivas, para las cuales no era ningún problema. Es decir, no era ningún problema ver telebasura hace 40 años, pero ahora resulta que es un problema que los jóvenes vean telebasura a través de las pantallas, cuando los adultos llevan consumiendo esta telebasura desde que eran niños, realmente. Entonces, claro, esto es un ejercicio de no ver la viga en el ojo propio y ver la paja en el ojo ajeno, vamos, en realidad. Se dice, sigo citando a Cervera, el estudio también observa que cuando se pasan 4 horas diarias o más enfrente de pantallas, los niveles de depresión y ansiedad suben. ¿Y por qué no suben los niveles de depresión o ansiedad cuando se pasan 4 horas leyendo el Quijote, por ejemplo? Lean 4 horas el Quijote cada día, en lugar de estar 4 horas al día mirando idioteces por una pantalla. El Quijote también se puede leer en una pantalla. El Quijote tiene la mejor edición del Quijote, está disponible en internet, está disponible en una pantalla informática. Por lo tanto, la geopolítica, la pornografía y el Quijote están a la misma distancia. Basta pulsar una tecla en el teclado del ordenador. A la misma distancia, exactamente. A la misma distancia. Por lo tanto, no es culpa de la pantalla lo que ustedes vean, es culpa de ustedes lo que ustedes consuman a través de las pantallas, ¿no? Evidentemente. Entonces, insisto que, claro, si ya llevamos 2 generaciones que no han recibido ninguna formación literaria, porque sus profesores no les han enseñado literatura, sino que les han enseñado a jugar, les han enseñado gamerización, les han enseñado estudios culturales, en lugar de hablarles de estudios literarios. No les han enseñado filología, sino que les han enseñado simplemente a exaltar sus emociones y, en definitiva, a ser más vulnerables al miedo, a la mentira y a los falsos sentimientos de culpa. ¿Qué esperan ustedes que haga esa gente sin formación? Pues algunos se la buscarán con sus propios medios, alcanzada cierta madurez, y otros sucumbirán completamente al miedo, a la mentira y a la culpa, porque no hay otras alternativas. En la vida no hay magia. Creer en la magia es confiar en el poder de la palabra. Creer en la magia es tener miedo a la realidad e invocar soluciones falsas, irreales, y que de alguna manera lo único que hacen es prorrogar un fracaso inevitable, porque el guión termina en el fracaso, el guión del idealismo termina en el fracaso. Ya les digo, ¿han probado a pasar 3 o 4 horas al día leyendo el Quijote? 100 años de soledad, La Regenta, Fortunata y Jacinta, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o la poesía surrealista de Vicente Alexandre. ¿Han hecho esa experiencia a ver qué ocurre? A ver si así mejoran la salud mental de las personas que están a su alrededor. No digo que un profesor de literatura sea un terapeuta, digo que un profesor de literatura es alguien que muestra a quienes le oyen con interés una serie de posibilidades para conocer científicamente y críticamente ideas objetivadas en unos materiales literarios
que, si se prescinde de ellos, hacen que el ser humano resulte mucho más vulnerable a sus enemigos. Ahora, cada uno que haga lo que quiera. Sin saber leer, no se puede escribir literatura. Y de hecho, lo que hoy tenemos con frecuencia es un cúmulo de gente que quiere escribir literatura sin haber leído literatura. Claro, esto es imposible completamente. Es imposible completamente, porque claro, si nosotros pretendemos escribir una obra literaria sin haber leído las obras literarias de referencia a lo largo de la historia del pensamiento humano, es imposible que de ahí salga absolutamente nada. Se puede trazar una circunferencia de radio infinito, pero es que una circunferencia de radio infinito no se mueve hacia ninguna parte. Una rueda de radio infinito no gira, no se desplaza hacia ningún sitio y no nos conduce a ninguna parte. De hecho, mucha gente que dice escribir literatura ni siquiera llama a la literatura por su nombre, la llama escritura creativa. Esa es la primera demostración de que no se sabe lo que se hace, porque la literatura no es escritura creativa. Escritura creativa es el nombre que el mundo anglosajón da a cualquier cosa, porque escritura creativa también es la lista de la compra, y nada tiene que ver con la literatura. Escritura creativa es un crucigrama, y escritura creativa son signos que nadie sabe lo que significan, y precisamente los que nada significan son los más creativos de todos, porque son los más originales, y que cada uno puede darles el significado que quiera. Pero es que hacer escritura creativa no significa nada. Eso es como inventarse criptogramas y decir que este criptograma significa bajo de peso o colesterol alto en sangre. Es decir, eso no significa absolutamente nada. Y cuando, insisto, alguien se dedica a ejercer este tipo de cosas, lo único que declara es que no sabe nada acerca de literatura y que vive a principios del siglo XXI. Porque este tipo de fenómenos paranormales, de alguna manera, en el ámbito de la formación literaria, no se dieron nunca jamás. Se dieron otros, pero no estos, de esta manera. Y, claro, cómo no, este tipo de informes siempre insisten en las diferencias entre hombres y mujeres, porque eso es algo clave. Básicamente hay que cizañar. Y entonces se dice, claro, es lo mismo que si decimos diferencias entre los que tienen un pasaporte con terminación par o con terminación impar. Y naturalmente pues siempre resultará que los del par o del impar, o uno u otro, tienen un coeficiente intelectual más bajo o un coeficiente intelectual más alto. Es decir, sería muy difícil que quedaran a la par, ¿no? O a la impar. Bien. Por otra parte, el estudio también pone el foco, y termino ya con las citas de Cervera, en las diferencias de salud mental entre hombres y mujeres. Así, la tendencia general en Europa es que ellas, las mujeres, tienen más probabilidad de sufrir problemas psicológicos de larga duración. La media de la Unión Europea entre las mujeres es el 19% por el 15% de los hombres. Tampoco la diferencia es tanta. Sin embargo, España es uno de los 5 países que no siguen la regla. Uno de los 5, con lo cual tampoco es el único, en los que ellos muestran peor salud mental que ellas. Así, las jóvenes de nuestro país tienen una mejor salud psicológica que la media europea, que es del 16%, al contrario que los hombres, que es del 17%. Es decir, que solo hay una diferencia de un 1%, por lo tanto, esto tampoco llega a misa, ¿no? Por decir así, esto no llega a Roma, vamos, se cae por el camino. El país europeo que muestra peores niveles de salud mental es Finlandia. Se lo leo otra vez por si no han oído bien. Finlandia. El país europeo que muestra peores niveles de salud mental es Finlandia. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que Finlandia era el país modelo de la educación? O sea que el país modelo de la educación es el que muestra peores niveles de salud mental. Esto es, vamos, para programa de televisión, ¿eh? O sea, esto es para un, pero vamos, para un cómico profesional de televisión, llevar esto a la parodia, ¿eh? El país europeo que muestra peores niveles de salud mental es Finlandia, dice este informe, donde los hombres afirman tener problemas en un 29% de los casos por el 35% de las mujeres. Bueno, esto es galopante. Y fíjense, según el mismo estudio, en el otro extremo se encuentra Italia, que es el país más... Se encuentra Italia, que es el país más feliz, donde ni hombres ni mujeres llegan al 5% de depresiones. Claro, decía Rafael Acarrá que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Yo no sé si
Si tanto, yo no sé si tanto, y lo que sé no se lo voy a contar, de eso pueden estar seguros. Pero lo que sí sé es que el informe dice que Finlandia es el país donde la salud mental está en peores condiciones, y quiero recordar que hace poco tiempo se decía que era el país que ofrecía el mejor sistema educativo, y resulta que Italia es el país donde la gente declara ser más feliz del mundo, ¿no? Es curioso esto. Y España se encuentra cercana a la media de la Unión Europea. Y si no, es lo que dice el informe. Quiero decir que, sea verdad, sea mentira, esto es lo que cuenta el informe. Yo, sinceramente, les digo que no necesito ningún tipo de informe para percibir constantemente lo que cualquiera que trabaje, cualquiera que salga a la calle y cualquiera que viva en la realidad y no en el idealismo pueda comprender. Insisto en que el idealismo es la negación de la realidad. Y es la negación de la realidad por miedo, ¿no? Basándose en mentiras y basándose también en la inoculación en el ser humano de falsos sentimientos de culpa. El idealismo es el principal enemigo de la salud mental de los seres humanos. El idealismo es el principal enemigo del Quijote, porque el Quijote se construyó y se escribió precisamente en contra de los idealistas. Y no deja de ser irónico que hayan sido los idealistas, y sobre todo los idealistas alemanes, quienes más hayan admirado esa novela que se escribió precisamente contra todo aquello que pretenda defenderse en términos idealistas de lo que exige una relación inevitable con la realidad. El idealismo es declarar enemistad a la realidad. El idealismo, en definitiva, es el miedo a la realidad. Yo no sé si la psiquiatría, si la psicología, puede resolver definitivamente algún día los problemas mentales y las enfermedades mentales. Sé que está en ello, sé que la psicología a su manera y la psiquiatría a la suya hacen lo posible en términos científicos y profesionales por resolver los problemas mentales de la población, por prevenirlos. Pero lo que sí sé es que el conocimiento de la literatura previene contra la mentira, contra el miedo y contra los falsos sentimientos de culpa. Y lo sé desde muy temprano, porque basta leer a Platón para percatarse que el gran enemigo de la libertad en la literatura está en la filosofía, en la ideología y en la religión. No hay más secretos. El idealismo es el miedo a la realidad.